Muy bien, creo que ya está grabando, me parece que sí. Bien, otra vez muy buenas tardes, gracias por andar por estos lares, les agradezco mucho. Eh, pues, a ver, lo que hemos estado discutiendo hasta ahorita, es en relación a lo que qué significa que un objeto matemático sea un conjunto. No hemos establecido ninguna definición formal del concepto de conjunto. Eh, Hemos hablado también de esta noción, esta idea de lo que es una colección o clase. Comentábamos que los conjuntos los imaginamos, ¿verdad? Los pensamos como colecciones o clases, y además resulta que hay ciertas clases, o al menos hay una clase que que no es un conjunto, una clase o colección que no es un conjunto, y teníamos, como precisamente como caso a la colección que la habíamos denotado mediante la B mayúscula, ¿verdad? Sí, recuerdan, ¿verdad? Que era, B es la colección o la clase de todos aquellos conjuntos X que no se pertenecen a sí mismos. Entonces, esta clase o colección nos llevaba a una contradicción o a una paradoja dentro de la teoría que estamos estudiando, la teoría de conjuntos, la cual, que es una clase, no, lo vamos a dejar, bueno, sí, más o menos vamos a tratar de explicar qué es una clase, pero también va a quedar en términos más o menos informales, ¿no? Aunque se las platicaré de tal modo que, pues, en cualquier momento ustedes puedan usar el concepto de clase, ¿no? Sin mayor problema. O sea, tampoco vamos a dar una definición formal de clase. De hecho, tampoco hay una definición formal de clase. ¿Por qué? Porque sucede algo parecido a como con los conjuntos. También hay una axiomática para clases, de hecho, ¿no? Es una axiomática que, extiende a la axiomática que nosotros estamos, ahorita trabajando. Les voy a compartir también artículos relacionados con esto, escrito, pueden ser artículos entre que divulgativos y formales, para que vayan viendo por dónde estamos situados, ¿no? Al igual que con los conjuntos, no vamos a definir lo que es una clase, sin embargo, les comento ya de una vez que hay un cuerpo axiomático que también toma como concepto primitivo la noción de clase y la noción de pertenencia en una clase. Así muy parecido a lo que estamos haciendo aquí con conjuntos. Lo que sucede es que con esta axiomática que estamos iniciando, que apenas estamos trabajando, la idea de clase se sale, ¿no? Es una especie de metaconcepto para la teoría que estamos trabajando, porque la idea de clase simplemente se sale. Lo que nosotros vamos a trabajar o lo que estamos trabajando es una teoría que formalmente trabaja los conjuntos y que más allá de eso no hay nada, ¿no? Salvo conjuntos y todo lo que se pueda construir a partir de conjuntos. Entonces, nosotros cuando hablamos de conjuntos y de repente se me ocurre decir, es que la clase que es un metaconcepto para nuestra teoría porque está fuera de la teoría, ¿ok? Pero, pues como somos muy permisivos, como también trabajamos a un nivel intuitivo, entonces manejamos a las clases un poquito parecido a cómo manejamos los conjuntos. Eso es más o menos lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿no? De que el caso, otra vez, el caso típico es la clase o la colección B, que resulta ser una clase propia, así le llaman, una clase propia. Y la paradoja a la cual llegábamos, una vez definida la clase o colección B, es que B se pertenece a sí mismo, sí, solo si B no se pertenece a sí mismo, ¿verdad? Y ese es el gran conflicto que teníamos, ¿no? Y pues, definitivamente, debido a este conflicto, es que decimos, pues B no puede ser un conjunto, ¿verdad? Definitivamente B no puede ser un conjunto, porque si aceptamos que B es un conjunto, entonces llegamos a este conflicto, a esta contradicción. Muy bien, entonces, bueno, también cabe señalar
que hasta ahorita, en cierta medida, estamos trabajando en el aire, ¿no? Todo lo que hemos discutido, los conceptos que hemos discutido, la notación que hemos estado trabajando, desde cierta perspectiva, pues la hemos estado construyendo en el aire, porque en principio, como les decía, hay que mentalizarnos un poquito, de momento para agarrarle más sentido a todo esto, hay que mentalizarnos en un momento, por un momento, en que no conocemos la existencia de ningún conjunto, ¿vale? O la idea es esta, ¿no? De repente como que hay que cambiar el switch y decir, a ver, en este momento supongo que no conozco ningún conjunto y entonces ¿cómo empiezo a construir a los conjuntos, ¿no? Y pues, en principio no tenemos ningún conjunto a la mano, ¿verdad? Igual le podemos decir lo que también ya les había comentado previamente, o sea, pues aquí están los naturales, los reales, los complejos, que tanto los hemos ocupado en nuestros cursos anteriores, pero bueno, por lo pronto, no contamos con una demostración formal de que efectivamente todas esas cosas son conjuntos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar, digo, no vamos a demostrar no vamos a demostrar la existencia de los reales como un conjunto. De hecho, vamos a axiomatizar, vamos a introducirnos rápidamente también después de esta sección. Lo que sigue es la sección del cuerpo de los números reales o el campo de los números reales, desde un punto de vista también axiomático. Pues bien, entonces, para que toda esta discusión tenga sentido, ya para no echarles tanto rollo, es necesario que contemos con la existencia de al menos un conjunto. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Debemos de empezar por algo, entonces por ahí debe de haber algo que nosotros podamos, un objeto que nosotros podamos, que nos sea posible de un modo u otro asegurar que es un conjunto. Desde el punto de vista matemático, hay un conjunto súper sencillo, súper básico, ¿ok? Que es precisamente el conjunto que no tiene elementos. Este es como que el conjunto más sencillo de imaginar o de concebir desde el punto de vista matemático. Desde un punto de vista, digamos, factual, real, circunscritos nosotros a los hechos reales, pues no, ¿verdad? Como que un conjunto que no tenga elementos de la vida real, por decirlo de algún modo, no es un conjunto, ¿verdad? Pero en matemáticas sí admitimos la existencia de un conjunto que no tiene elementos. Es el conjunto, matemáticamente es el conjunto más sencillo. Y con este conjunto es con el que principiamos. Este es el primer axioma, ¿sale? Existe un conjunto que no tiene elementos. Y ese es precisamente el primer axioma que les pongo aquí, ¿no? El axioma de existencia. Hay un conjunto que no tiene elementos. Y lo interesante aquí, digo, no vamos a llegar a todas las consecuencias de esto. Digo, no vamos a ser constructivos en cuanto a todas las consecuencias que tiene este primer axioma, pero lo que les digo es que todo lo que vamos a trabajar en este curso, en última instancia, está soportado en este axioma, como tiene que ser, ¿vale? Este es el axioma, este es el conjunto semilla, y a partir de él se construye prácticamente todo. Se construyen todos los números naturales, se construyen todos los enteros, se construyen todos los racionales, se construyen todos los números reales, se construyen los complejos, en fin, ¿sale? Se construyen las funciones y toda la variedad de funciones que ustedes conocen, inyectivas, superyectivas, biyectivas, en fin, ¿no? Entonces, este es el primer axioma. Con este axioma ya tenemos un sustento, porque al menos ya tenemos la existencia de un conjunto. Muy sencillito, sí, pero ya existe. Entonces, pues en principio ya todo lo que hemos discutido hasta ahorita ya agarra sentido, ¿verdad? Porque ya estamos basados en algo. ¿Ok? Entonces, este es el primer axioma. Pues bien, como, como para irle agarrando un poquito más de sentido, de sabor a esta situación, pues, a ver, antes de irme al segundo axioma, eh, les platico un poquito lo siguiente, ¿no? Fíjense, cómo es que hay que leer a este axioma? Dice, hay un conjunto que no tiene elementos. Hay un conjunto.
no quiere decir que hay un único conjunto que no tiene elementos. Desde la perspectiva intuicionista podríamos decir, bueno, pues como que sí debe de haber solo uno, ¿no? Si no tiene elementos, si hay un conjunto, al menos un conjunto que no tiene elementos, pues como que ¿qué otro conjunto diferente a él que no tenga elementos habría? ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo todos en esto? Desde un punto de vista intuitivo. Eh, y lo que nos asegura este axioma es que al menos hay uno, ¿vale? Pero podemos demostrar que exactamente existe uno. Pero para hacerlo, para demostrar que exactamente existe uno, que sería lo esperado, ¿sale? Todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que eso sería lo esperado. Entonces, necesitamos de un segundo axioma, ¿vale? Necesitamos de un segundo axioma a través del cual nosotros vamos a poder garantizar que existe un único conjunto que no tiene elementos, que viene a ser el conjunto vacío. Entonces, fíjense cómo es que los axiomas recogen de algún modo nuestras intuiciones, las intuiciones que hemos ido eh, digamos, acumulando, ¿sí? El trabajo que hemos ido acumulando a través de nuestra experiencia cotidiana o por medio de nuestra experiencia cotidiana en el trabajo de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, los axiomas recogen intuición, pero también de algún modo la delinean, la amarran para que cuando hagamos matemáticas serias, que la intuición no se desborde y nos lleve a contradicciones como como esta clase B, ¿verdad? La famosa clase B. ¿Ok? Otra cosa que quiero comentar es que pues hay varias formas para describir un conjunto sin elementos. Permítanme escribir algunas de ellas, muy básicas. Y otra vez aquí me regreso a los números reales pensados como un conjunto, o sea, estamos en un ir y venir entre que los números reales hemos oído que es un conjunto, pero no sabemos que es un conjunto, y entre que, bueno, sí, ya sabemos que es un conjunto. Ok, espero que esto no los confunda. Simplemente es para poner ejemplos de cosas que ustedes ya conocen, ¿no? De cosas que ustedes ya saben. De cualquier modo, cuando se construyó esta axiomática para los conjuntos, no es que los matemáticos no supieran nada de conjuntos, ¿verdad? De hecho, ya tenían muchísima experiencia acumulada de los conjuntos, ¿verdad? Bien que sabían que los reales eran un conjunto, aunque todavía no lo hubiesen demostrado. Pero tuvieron que construir estos principios para finalmente entonces demostrar lo que ya de algún modo ya sabían. ¿Ok? Entonces no es que estemos tanto así como revolviendo las cosas, ¿no? Bien, lo que escribo aquí. Hay varias formas. Estoy escribiendo, si alguien lo ve, me dice, por favor. Hay varias formas para describir un conjunto sin elementos. Para describir un conjunto sin elementos. Y lo pongo acá. Por ejemplo, una primera forma vendría a ser el conjunto de los números de los números reales que satisfacen la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Estamos de acuerdo que precisamente otra vez me estoy basando en su experiencia. Esto está representando al menos una colección que es una colección vacía, una clase vacía, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. Otra forma, digo, hay 1000 formas, ¿no? Hay 1.000.000 de formas para describir un conjunto que no tiene elementos. El conjunto, otra vez el conjunto, de todos los números reales mm, x con x por 0 distinto de 0. ¿Vale? Estarán de acuerdo que es otra forma para hacer para describir un conjunto que no tiene elementos, ¿verdad?
podríamos decir así, el conjunto, lo voy a poner así, la colección de todos los conjuntos X, tales que X es distinto de X. Bueno, aquí estamos hablando de una colección que, al menos desde un punto de vista intuitivo, es una colección vacía. El tercer punto nos habla de una colección vacía. Intuitivamente, ¿ustedes qué creen? ¿Que esta colección sea un conjunto y que siendo un conjunto coincida precisamente con el conjunto vacío? ¿Tendrían algún argumento formal? En caso de que piensen así, de que su respuesta sea afirmativa, ¿tendrían ustedes a la mano un argumento formal? Dices los que se pueden dividir este, por... ¿Es otro ejemplo, Andrés? ¿El conjunto de los números reales que se pueden dividir por cero? ¿A eso te refieres? Excelente, sí, perfecto, también, ¿no? Es súper válido, sí, súper válido, ¿no? También ese es un ejemplo. Hay 1000 ejemplos, ¿no? Cada uno de nosotros puede dar 10 ejemplos al menos, ¿no? De diferentes formas para describir el conjunto vacío. Algo interesante aquí, que igual iba a parecer superficial, pero no, y de hecho lo vamos a ver más adelante, de hecho es un axioma, es que fíjense que, por ejemplo, en el primer ejemplo, tomo el conjunto de los números reales y de ellos elijo aquellos que satisfagan cierta propiedad, ¿verdad? O sea, si los números reales ya son en sí un conjunto, entonces estarán de acuerdo que bien que podría yo formar otro conjunto tomando algunos elementos de este conjunto que es el número, de los números reales que satisfagan cierta propiedad, ¿cierto? En este caso particular la propiedad está dada por esta ecuación. En este otro caso particular la propiedad está dada por esta, esta diferencia, bueno, por esta expresión y aquí, en el tercer caso, esta es la propiedad, ¿verdad? Pero finalmente lo que estamos intentando hacer es escoger ciertos elementos de un conjunto ya dado que satisfacen cierta propiedad. Estamos separando ciertos elementos de un conjunto ya dado, de tal modo que separamos aquellos que satisfacen una propiedad dada. En este caso, pues finalmente no vamos a recolectar ningún número real, ¿verdad? Y de ahí que pues tengamos el conjunto vacío. Pero en otros casos sí que podríamos, por ejemplo, escoger números reales, ¿verdad? Sí que ustedes mismos también podrían darme ciertas propiedades de tal modo que esas propiedades nos den la oportunidad de escoger ciertos números reales que satisfagan esas propiedades. No sé si ustedes estén de acuerdo de que este sería un proceso natural para construir conjuntos a partir de conjuntos ya dados, ¿no? Escoger elementos de un conjunto que nosotros de algún modo ya sabemos, de una clase que de algún modo ya sabemos que es un conjunto, y que esos elementos mismos los tomemos, los guardemos en una bolsita y que esa bolsita pues finalmente sea un conjunto. No sé ustedes qué opinen al respecto, como que sí, esto que estoy diciendo, esto último que estoy diciendo es una especie de procedimiento, ¿no? Para construir conjuntos a partir de conjuntos ya dados. Y como que es más o menos natural que efectivamente lo que obtengamos a través de este procedimiento pues sean conjuntos, ¿verdad? Entonces, esto de algún modo, pues también recoge nuestra experiencia cotidiana cuando trabajamos con matemáticas. Ustedes lo han hecho una y mil veces, ¿no? Cuando toman subconjuntos de un conjunto dado y con toda seguridad saben que están tomando finalmente un conjunto, un pedazo, una parte, una rebanada, como le quieran llamar, de un conjunto dado, ¿vale? Entonces, bueno, el segundo axioma, como les digo, es este de acá, y este axioma se llama el axioma de extensión. Les presento el axioma de extensión. Eh, Fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo este axioma de extensión?
En el fondo, lo que significa o un significado que nosotros podemos encontrar al axioma de elección es que lo que nos está diciendo, ¿vale? Lo que nos está diciendo es que lo importante de un conjunto son sus elementos. Ya más o menos habíamos platicado esto, ¿verdad? Lo importante de un conjunto son sus elementos. Un conjunto queda definido plenamente por los elementos que lo conforman, ¿verdad? Esto ya más o menos lo habíamos discutido, o bueno, platicado brevemente. Eh, si se dan cuenta, lean el axioma 2 que dice, si todo elemento, X y Y son conjuntos, ¿vale? Si todo elemento de X es un elemento de Y y todo elemento de Y es un elemento de X, entonces X es igual a Y. En el fondo esto nos está diciendo que lo importante para identificar, para poder caracterizar a X, pues lo único que necesitamos es saber quiénes son sus elementos, ¿verdad? ¿Por qué se le llama de extensión? Bueno, figurativamente podemos tratar de interpretar esto del siguiente modo. Es como si tomásemos a X, ¿sale? A los elementos de X y, precisamente los extendiéramos, digamos, sobre una superficie, como si desdobláramos a X o como si desenvolviéramos a X mismo, ¿no? De tal modo que extendemos sus elementos sobre una mesa, sobre una superficie, y los podemos ver plenamente. Y cuando los vemos plenamente, sabemos quién es X, porque estamos viendo sus elementos, ¿vale? Más o menos esa es la idea. Eh, Fíjense, es, es como, digamos, de una forma un poquito más concreta, ¿no? Para que se entienda mejor este axioma, el axioma 2. Digamos que ustedes tienen una caja de fichas de dominó, ¿sale? Ya ven que, bueno, la- bueno, yo he visto como juegos de dominó que están, bueno, las fichas están guardadas en cajas, en cajas rectangulares, y entonces hagan de cuenta que, por ejemplo, la caja rectangular con las fichas de dominó dentro representa al conjunto X, ¿no? Entonces, cuando ustedes abren la caja y sobre una mesa extienden todas las fichas, entonces ya identificaron plenamente pues el juego de dominó, bueno, las fichas de dominó, ¿no? Ya identificaron plenamente a X. Bien, si ustedes tienen otro juego de dominó, digamos Y, que esté guardado en otra caja, si ambos juegos de dominó X y Y están completos y son usables, o sea, que no tienen ningún defecto ni nada, que están en perfectas condiciones para jugar con toda comodidad con estos juegos de dominó X y Y, entonces da lo mismo que jueguen con X, con el juego de dominó X, o que jueguen con el juego de dominó Y, ¿verdad? Es decir, no importa si la caja de X es de oro, o es de plata, o es blanca, o es negra, y la caja del juego de dominó Y es de madera, o es de plástico. Incluso no importa si las fichas de dominó de Y son un poco más corrientes que las de X, en tanto sean funcionales, da lo mismo jugar con X o con Y, ¿verdad? En ese sentido, X y Y son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque desde cierto punto de vista, si hacemos abstracción, como es el caso de la teoría de conjuntos, pues tienen exactamente los mismos elementos. ¿Sí estaremos de acuerdo todos con esto? Más o menos esa es la idea del axioma de extensión, ¿ok? Entonces, a través de este axioma de extensión, vamos a poder demostrar la unicidad del conjunto que no tiene elementos, del conjunto vacío. Pues bien, esto de algún modo ya es una especie de prueba de fuego de que vamos por buen camino, ¿no? Porque los axiomas nos permiten, al menos estos dos axiomas ya nos permiten demostrar algo sencillito, pero ya podemos demostrar algo y además es algo que esperamos, que no sale de nuestra intuición. Además, debo añadir, debo añadir que el axioma 2, ¿sí? Este axioma tiene un agregado, tiene un plus. Y el plus es que el axioma 2 nos está
proporcionando una relación fundamental entre la relación de pertenencia, ¿vale? La relación de pertenencia en conjuntos, que no la definimos, pero precisamente es a través de este axioma que la vamos a utilizar como ya sabemos utilizarla, sin necesidad de definirla, y la igualdad matemática, ¿sale? Este axioma, el axioma 2, relaciona estas dos, ahora sí que estas dos relaciones, ¿ok? Precisamente es el enunciado, ¿no? El enunciado mismo nos dice cómo se relaciona. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Vamos bien todos? Sí, Profesor, profe, todo bien. esto se relaciona con la definición de que un conjunto es igual a otro siempre y cuando uno esté contenido en el otro y viceversa. Efectivamente, efectivamente. La relación de contención entre conjuntos todavía no la definimos, pero prácticamente ya está aquí en el axioma 2. Efectivamente. Esto de que X es igual, los conjuntos X y Y son iguales si solo si X se cumple simultáneamente que X está contenido en Y y Y está contenido en X, es una consecuencia o es otra forma, es otra versión de este axioma. ¿Vale? Es una consecuencia de este axioma. Va, perfecto, Patti, Iker, excelente. Sí, efectivamente, ya no vi quién me preguntó, pero sí, efectivamente tienes toda la razón. Y esta idea de la doble contención está afianzada en el fondo en el axioma 2, en este axioma. ¿Vale? Entonces ya vamos viendo de dónde provienen las cosas, ¿no? Ok, entonces tenemos esta primera proposición. Hay un único conjunto que no tiene elementos. Una vez demostrada esta proposición, vamos a tener derecho a darle un rostro, ¿verdad? Un rostro, un símbolo, un signo al conjunto que no tiene elementos y es precisamente pues el que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, este de acá o este de acá, ¿no? Pero el vacío, el conjunto vacío, puede recibir un símbolo particular precisamente porque es el conjunto vacío. No hay dos conjuntos vacíos diferentes, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración. Pues ya, como ven, empezamos ya dos axiomas y luego ya podemos empezar a demostrar formalmente, ¿no? Entonces vean este juego interesante entre que los axiomas recogen nuestra intuición, no se alejan de nuestra intuición, pero a la vez nos permiten ya hacer demostraciones formales. Desde luego, son los axiomas acompañados de la lógica binaria que ya conocemos, la lógica que también quizás, bueno, algunos de ustedes probablemente ya han estudiado algo de lógica, pero para quienes no hayan estudiado nada de lógica, no importa mucho porque de un modo u otro la han estado utilizando en sus cursos, ¿no? O sea, aprenden lógica al paso, conforme van trabajando las cosas. Pues bien, vamos a empezar, ¿no? Hay un único conjunto que no tiene elementos. Entonces, vamos a empezar así, el argumento. Vamos a tomar dos conjuntos, A y B, de tal modo que no tengan elementos. En un principio, no vamos a suponer que A y B son distintos. En una de esas, A y B resultan ser iguales, pero al tomarlos, en el momento de tomarlos, no nos hemos dado cuenta de que son iguales, ¿no? Pero no por ello vamos a suponer que son diferentes, simplemente lo dejamos así. Sean A y B, permítanme que aquí tengo que acomodar mi pantallita ya. Sean A y B dos conjuntos que no tienen elementos. ¿Vale? Ahí está. Dos conjuntos que no tienen elementos. Ajá, exactamente, Andrés, supongamos que no es único. Sí, es otra forma, ¿no? Podemos decir, supongamos que no es único. Entonces sean A y B dos conjuntos diferentes que no tienen elementos. ¿Vale? Es una forma y entonces llegaríamos a una contradicción, ¿verdad? Realmente no es muy diferente a lo que yo estoy aquí proponiendo, ¿no? ¿Vale? Ok. eh, ¿Cómo lo escribo? Sí, emplearemos, voy a ser muy explícito, emplearemos el axioma de hecho lo voy a poner con mayúsculas, es, es, algo, es algo connotado, axioma de extensión,
para demostrar que A es igual a B, ¿vale? Permítanme un momento, voy a aceptar a un compañero que quiere entrar. A repetir, listo. ¿Vale? Bien, puesto que, vamos con el argumento, puesto que A no tiene elementos, permítanme un momento, por favor, ahí está una compañera que desea ser asistida, listo. Puesto que A no tiene elementos, la afirmación de que todo elemento de A elemento de A es un elemento de B, es cierta. ¿Por qué? ¿Por qué es cierta? ¿Por qué es cierto que la afirmación de que todo elemento de A es un elemento? ¿Por qué es cierta esta afirmación de que todo elemento de A es un elemento de B? Sí, a ver, si la afirmación no es cierta, es decir, si es falso que todo elemento de A es un elemento de B, entonces, ¿qué es lo que se sigue? Que al menos, fíjense, que al menos existe un elemento de A que no es elemento de B. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? La negación de la afirmación siguiente, todo elemento de A es un elemento de B, es la siguiente. Existe al menos un elemento de A que no pertenece a B, ¿verdad? Esa sería la negación, ¿sí? Pero esto no es posible, ¿verdad? No es posible que exista al menos un elemento de A que no sea un elemento de B. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis es que A no tiene elementos. Luego entonces, si es falso que exista al menos un elemento de A que no es un elemento de B, se sigue que todo elemento de A es un elemento de B. Ajá. ¿Por qué? Porque la lógica que estamos utilizando es de dos valores, es una lógica binaria. Toda afirmación para nosotros, dentro de esta lógica clásica, lógica binaria, toda afirmación es verdadera o falsa. Es decir, si no es verdadera, entonces es falsa. Y si no es falsa, entonces es verdadera. Pero tiene que ser una de estas dos, ¿no? ¿Por qué? Porque no permitimos ambigüedades. ¿Okay? Algo así semejante a lo de las propiedades, ¿no? Ajá, exactamente. Si es falsa la negación, entonces es verdadero. Excelente, Andrés. Perfecto, ¿no? Lo voy a escribir aquí rápidamente. En caso contrario, existiría un objeto A tal que A pertenece a A, pero A no pertenece a B. Fíjense, a ver, lo pongo aquí, pero esto no es posible. Esto no es posible. Muy bien, entonces fíjense cómo es que ya estamos utilizando la terminología de la teoría de conjuntos. No hemos definido lo que es la relación de pertenencia, pero todos estamos de acuerdo con este argumento, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que esto es cierto, es verdadero, nadie tiene dudas de ello. Y estamos aprendiendo a usar la relación de pertenencia sin definirla, a través de los axiomas, ¿ok? Bien, seguimos. Similarmente, podemos afirmar que todo elemento de B es un elemento de A. Por el axioma de extensión, voy a bajar un poquito esta línea de acá,
Ahí la puse doble, ni me di cuenta. Ok. Por el axioma de extensión, A es igual a B. ¿Por qué? Porque hemos llegado a que todo elemento de A es un elemento de B y que todo elemento de B es un elemento de A. Y entonces, pues tenemos la premisa del axioma de extensión, ¿verdad? Del axioma 2. Si todo elemento de A es un elemento de B y todo elemento de B es un elemento de A, conclusión, A es igual a B. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, fíjense, ya estamos siendo ya formales, ¿no? Bastante formales. Muy bien, entonces solo existe un conjunto vacío. Muy bien. A ver, permítanme un momento. Sí, está muy bien. Voy a cambiar de, de hoja. Y aquí ya me lo acabé. Perfecto. Voy a cambiar de hoja. Si necesitan que me regrese, me dicen, por favor. Tenemos esto, ¿no? Ya, ahora sí, estamos ante nuestra primera definición formal. El único conjunto que no tiene elementos, único. Ya sabemos que es único, ¿verdad? El único conjunto que no tiene elementos es llamado el conjunto vacío. ¿Sale? Es llamado el conjunto vacío y lo denotamos así. Aquí lo vamos a denotar así, ¿no? Que es lo común. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? Ya más o menos vamos viendo cómo se trabaja desde un punto de vista axiomático, ¿verdad? Bien, les quiero presentar el siguiente axioma. El esquema de comprensión. El axioma llamado esquema de comprensión. Antes me gustaría hacer algunos comentarios breves para contextualizar mejor la situación, ¿no? Fíjense, ya antes habíamos sugerido, e incluso es algo más que una simple sugerencia, que los conjuntos los podemos concebir como un tipo particular de colecciones, ¿verdad? Colecciones de objetos que satisfacen alguna propiedad. Pero también observamos que no toda propiedad describe un conjunto. Y ahí está, otra vez me remito a la colección B. ¿Ok? Aquí hay algo interesante. Resulta que nosotros podemos, es decir, podemos aparejar propiedades con clases. Es decir, para cada propiedad que yo pueda elaborar, que yo pueda construir, naturalmente, me estoy refiriendo a propiedades no ambiguas, ¿vale? Propiedades de tal modo que si yo tomo un objeto, sepa establecer con toda seguridad si este objeto, digamos X, satisface o no tal propiedad, ¿vale? Entonces, si yo tomo una propiedad, de inmediato puedo fijarme en todos aquellos objetos, por ejemplo, aquí digo, en el caso más concreto, todos aquellos conjuntos que satisfacen dicha propiedad. Y entonces ya he formado con eso una colección o una clase. Ahora bien, esta clase o colección no necesariamente es un conjunto, ¿verdad? Habrá ocasiones en las que, pues sí, le atinemos a un conjunto y habrá ocasiones en las que no atinemos a un conjunto, sino más bien a una colección propia o clase propia. En general les llaman clases propias. Bueno, desde luego, cada vez que tenemos una clase es porque tenemos asociada a esa clase una propiedad, que es la propiedad de membresía para la clase, ¿verdad? Es decir, esa propiedad es el boleto para que un objeto entre en la clase, o no, ¿sales? Como el cadenero, ¿no? El cadenero en un bar, ¿no? La propiedad es el cadenero y el cadenero dice, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí, tú no, ¿verdad? Así más o menos es la propiedad con la clase o la colección. Bien, entonces hay un aparejamiento, ¿no? Hay una relación entre clases y propiedades. No, esto no pasa con los conjuntos, ¿cierto? Bueno, la intención de axiomatizar la teoría de conjuntos es para precisamente darnos cuenta de que si bien hay una relación biyectiva, hay un aparejamiento entre propiedades y clases, ¿sí?
que todas las clases que obtengamos a través de propiedades no necesariamente son conjuntos, ¿vale? Es importante bueno, la axiomatización precisamente nos permite, de algún modo, no confundirnos a la hora de pensar que una clase propia es un conjunto. La axiomatización de la teoría de conjuntos nos evita caer en este tipo de problemas, en este tipo de paradojas, ¿vale? ¿Vale? Esa es más o menos también la intención de la teoría, de axiomatizar la teoría de conjuntos. Ahora bien, para poder, ya tenemos dos axiomas, ¿verdad? Y aquí les estoy presentando un tercer axioma. Precisamente este tercer axioma se puede pensar como una especie de herramienta, o bueno, no, de hecho sí es una herramienta, como una herramienta para evitar problemas de naturaleza semejante a este problema que les acabo de comentar, a esta problemática, esta serie de problemas circunscritos con esta, o asociados a este tipo de paradojas, ¿sale? El axioma, el axioma 3, además de esto, además de que nos ayuda a evitar caer en paradojas, tiene el plus, tiene la ventaja de que nos permite construir potencialmente nuevos conjuntos a partir de otros conjuntos ya existentes, ¿vale? Eso es bien importante. Y fíjense que este modo de proceder no nos es ajeno. A ver, por ejemplo, en cálculo ustedes estudian funciones, ¿sale? Y entonces dicen, si yo tengo por aquí mi cantera, una canterita de funciones, o sea, tengo una colección de funciones, a partir de ellas yo puedo construir nuevas funciones, ¿no? ¿Con qué métodos? Pues ya puedo definir la suma de funciones, el cociente de funciones, el producto de funciones, la raíz enésima de una función. Hay que ser cuidadosos en cuanto a los dominios y bla, 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 pero en general tenemos procedimientos para construir nuevas funciones a partir de funciones ya dadas, y es muy útil, ¿verdad? Todavía más, cuando hablamos de funciones continuas, o funciones diferenciables, o funciones integrables, ¿vale? Tenemos por ahí también procedimientos o métodos para construir nuevas funciones, por ejemplo, nuevas funciones continuas a partir de funciones continuas ya dadas. La suma de dos funciones continuas es una función continua, la diferencia de dos funciones continuas es una función continua, el producto de dos funciones continuas es una función continua, el cociente de dos funciones continuas, teniendo cuidado otra vez con el dominio, con los ceros de la función del denominador, resulta ser una función continua. Hay que tener ahí cuidado, ¿verdad? Algo semejante con las funciones diferenciables, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, para álgebra lineal, la suma de dos transformaciones lineales es una transformación lineal, por ejemplo, ¿no? El producto de un escalar por una transformación lineal da como resultado una transformación lineal. ¿Ven a lo que me refiero? No es este modo de proceder, de construir cosas nuevas a partir de cosas de una misma naturaleza, a partir de ciertas cosas ya dadas, pues es algo muy común en matemáticas. Y aquí no puede faltar, ¿vale? Entonces, este axioma, el axioma 3, al yo decirles esto, es para que vean la importancia del axioma 3, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el axioma 3? El axioma 3, también llamado esquema de comprensión, y ahorita trataré de decirles por qué se le llama esquema de comprensión o esquema de separación. Dice, sea P de X una propiedad de X. Estamos pensando otra vez en que X es un conjunto. Es un objeto matemático, pero vamos a pensar que es un conjunto. Sea P de X una propiedad de X. Para cualquier conjunto A, hay un conjunto B tal que X pertenece a B, si y solo si X pertenece a A, y además, simultáneamente, X satisface a la propiedad P, ¿no? Es decir, si nos dan un conjunto A y nos dan una propiedad P, entonces podemos construir, en principio podemos construir esta clase. La clase B de todos aquellos conjuntos X, tal que X pertenece a A
y P de X es cierta. Así le voy a dejar, ¿no? Y P de X es verdadera, P de X se satisface. En principio, esta es una clase, ¿verdad? Pero precisamente por el axioma 3, por el esquema de comprensión o esquema de separación, resulta que esta cosa es un conjunto, que esta clase B, lo voy a poner así, B cejita, esta clase B cejita es un conjunto. ¿Vale? Eso es lo que me garantiza el axioma 3. Ahora, ¿por qué se le llama esquema de separación? Esquema de separación o de comprensión. Bueno, esquema de separación porque, si se dan cuenta, estamos, dada la propiedad, dado el conjunto A y la propiedad P, estamos eligiendo los elementos de A que satisfacen la propiedad P. Entonces, B gorrito, que resulta ser un conjunto, es lo que nosotros ya de manera común decimos, pues resulta ser un subconjunto de A, ¿no? B gorrito es un subconjunto de A. Bueno, aquí todavía no tenemos definida la relación de ser subconjunto, pero en el fondo estamos diciendo eso, ¿verdad? De hecho, esta es la base de otra vez de la noción de ser subconjunto, ¿no? De la relación ser subconjunto. Bueno, híjole, es bien importante tener en cuenta muchas cosas aquí, bien importante. Voy a señalar varias cosas para el axioma 3, pero antes vamos a ver algunos ejemplos sencillos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Voy a poner de este lado algunos ejemplitos sencillos, ¿vale? Para que se entienda. ¿Y por qué se le llama esquema? ¿Por qué se le llama esquema? Pues, a ver, me regreso rápidamente. Si ponen atención, resulta que no solo tenemos un axioma, sino tenemos una colección, o efectivamente, un esquema de axiomas. Si, digamos que esta colección o esquema de axiomas está parametrizada, esta familia de axiomas está parametrizada por las propiedades, ¿no? Por la propiedad P. Si yo cambio de propiedad P, si yo tengo una propiedad P subíndice 1, tengo un axioma. Si yo tengo una propiedad P subíndice 2, tengo otro axioma. Si yo tengo una propiedad P subíndice 3, resulta que tengo otro axioma. Es decir, como cabe señalar, tenemos una baraja de axiomas, ¿sale? Por ello se le llama esquema. ¿Sí? Esquema de comprensión o esquema de separación. Vamos a ver unos ejemplos para que se entienda esto bien. Fíjense. Muy, muy sencillos los ejemplitos. Por ejemplo, veamos, a ver, observemos, lo voy a poner así, observemos que para cada propiedad P, para cada propiedad P, tenemos un axioma. ¿Sale? Por ejemplo, rápidamente, antes de que, lo voy a publicar en el Classroom un ratito, pero el día de mañana no vamos a tener sesión, ¿vale? Ya la siguiente semana tendrán, el lunes, habrá otra vez sesión conmigo. El martes todavía no platico bien con los ayudantes, pero ahí me estoy organizando con ellos. Probablemente el martes, espero que sí tengamos sesión. Voy a platicar a ver qué ayudante puede echarme la mano el martes. El miércoles se verían otra vez conmigo, el jueves también, y el viernes se verían con esta Jessica, ¿sale? Y espero ya terminar esto de teoría de conjuntos, esta introducción axiomática a la teoría de conjuntos para la siguiente semana, y entonces a la siguiente semana ya empezar con los números reales, ¿ok? Pero por lo pronto mañana no vamos a tener sesión, al ratito lo publico en el Classroom, se los comento ahorita antes de que se vayan. Un primer ejemplo, ¿verdad? Les decía, si la propiedad P aplicada a X resulta ser X igual a X, el axioma correspondiente dice, el axioma correspondiente dice, el axioma correspondiente dice, para cualquier conjunto A, esto que estoy escribiendo es un axioma, ¿vale? No de qué, Pati, gracias a ustedes. Para cualquier
conjunto A, para cualquier conjunto A, hay un conjunto B tal que X pertenece a B si y solo si X pertenece a A y X es igual a X, ¿verdad? Y aquí va la primera tarea moral. Tarea moral 1. Tarea moral 1. Demostrar que A es igual a B. Muy sencillita, ¿no? Les voy a pasar más tarde, les paso el correo donde van a empezar, donde podrán mandar sus tareas morales, ¿no? Ok, esa es la primera tarea moral. Otro ejemplo. Si la propiedad en X resulta ser que X no es un elemento de sí mismo, el axioma correspondiente dice, el axioma correspondiente dice, ¿qué dice? Para cualquier conjunto A, para cualquier conjunto A, hay un conjunto B, tal que X pertenece a B, si solo si X es elemento de A y, permítanme un momento, X no es elemento de X. Fíjense, entonces resulta que B es el conjunto, fíjense, el conjunto de todos los X, tal que X está en A y X no se pertenece a sí mismo. Se parece mucho al otro, a la clase, perdón, a la otra clase, a la otra clase B, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan de la clase que nos produjo un problemón? Voy a poner aquí X, tal que X no es elemento de X. Esta cosa nos produjo un mega problema, pero ¿por qué esta cosa sí es un conjunto? ¿Cuál es la diferencia esencial que ustedes ven aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta cosa y esta cosa? ¿Y por qué esta cosa no nos va a producir una paradoja, pero esta cosa sí nos la produce? ¿Cuál es la diferencia básica? Ahí el conjunto A es el azul, ¿no? El, el, el conjunto A es el azul. No, perdón, este de acá es la clase es que también le puse B. Es bueno, vamos a ponerle C, vamos a ponerle aquí C, que esta C Ok, nos lleva a una paradoja, ¿verdad? sí, Esta, la de que está ahí no está. ajá, exactamente, esta es una clase propia, no es un conjunto. Es que me suena a que ese es el conjunto A. Dices esta, ¿verdad? Pero no, Ajá, este no es que el ese conjunto A. sea, Sí, no, ¿no? no, este no es A, no, este no es A. Bueno, en principio estamos suponiendo que A es un conjunto. Sabemos que C no es un conjunto, entonces A no puede ser C, ¿vale? Definitivamente A no puede ser C porque por hipótesis tenemos que A es un conjunto. Entonces de ahí A ya no puede ser C. Ahora, lo que yo les pregunto es, ¿este sí es un conjunto? Sí es un conjunto. ¿Y cuál es la diferencia que ven entre B y C, entre el conjunto B y la clase propia C? Se parecen mucho, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia que ven? Ajá, exactamente, Andrés. A es cualquier arbitrario, exactamente. ¿Cuál es la diferencia básica que ven entre B y C? ¿No? ¿Por qué B sí se admite en la teoría como conjunto y C no? O sea, bueno, diríamos, pues porque B sale del axioma, del tercer axioma. Pero bueno, ¿por qué el tercer axioma no nos lleva a una paradoja en este caso?
Ajá, porque X pertenece a, efectivamente, ahí está la clave. Esta es la clave. Que para construir a esta clase B, empezamos eligiendo elementos de algo que ya sabíamos previamente que es un conjunto. Esa es la clave. Esa es la clave. Aquí simplemente agarramos una propiedad y sin más, con esa propiedad, invocamos esta propiedad y sin más, quisimos construir un conjunto. Pero resulta que esta cosa, esta C, es demasiado grande, es una colección demasiado grande para poder formar una unidad como lo es un conjunto. Acuérdense que Cantor, en la definición que vimos, la definición de Cantor, Cantor ante todo dice, bueno, una propiedad esencial de un conjunto, por más grande que sea, por más grande que sea, se puede concebir como una unidad. En este caso, perdón, el conjunto, esta clase, esta colección B, está, digamos que no crece tanto o no crece tanto más allá que el tamaño para un conjunto, el tamaño permitido para un conjunto, porque A lo está acotando. De algún modo el conjunto A, al saber que A es un conjunto, A está acotando el tamaño de B en algún sentido, ¿sí? A está agarrando ahí como si B fuera un caballo y A lo está ahí, ahí con ¿cómo se llaman estos lazos? Es que no sé cómo se llaman para controlar un caballo, ¿no? Lo está controlando, ajá, como si lo estuviera anclando, exactamente, como si lo estuviera anclando para que no se desboque B, ¿vale? Mañana platicamos con más detalle esto. Hay muchas cosas que, digo, mañana, el lunes, perdón, el lunes platicamos con más detalle esto. Quería avanzar un poquito más, pero también no, les quería también platicar estos detalles. Termino la grabación, termina la sesión para ya no quitarles más tiempo. Y muchísimas gracias por su asistencia. Al ratito ya estará la grabación en un ratito más. Y las notas, ya no puedo ver aquí para quitar la grabación. Ahí está. Detener grabación, sí.